Que va a poner sobre la declaración de voluntad como elemento del acto administrativo. La profesora María Serpione es profesora agregada de Derecho Público 2 en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y de Derecho Administrativo y de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Es profesora de alta dedicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, en la cual dicta cursos de Derecho Administrativo y de Derechos Humanos. Coordinadora General del Diplomado de Derechos Humanos para América Latina, miembro del Instituto Uruguayo de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y del Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay. Mariela, es un verdadero placer tenerte con nosotros. Bueno, buenos días a todos. Para nosotros es un gusto poder estar hoy aquí compartiendo algunas reflexiones sobre temas de derecho público que tanto nos gustan. Así que agradecemos a los organizadores por la invitación y antes de ingresar en las consideraciones que vamos a hacer sobre el tema de la voluntad de la administración en el dictado de actos administrativos, permítame efectuar algunas precisiones previas sobre el concepto de acto administrativo sobre el cual vamos a trabajar, sobre el cual voy a exponer, y a la vez determinar qué es lo que va a quedar fuera del mismo. En este sentido, quedan fuera del concepto de acto administrativo sobre el que vamos a exponer los distintos actos preparatorios que no constituyen el acto principal, así como los contratos administrativos, porque partimos de la premisa de que en nuestro país el tema del acto administrativo implica necesariamente el carácter unilateral, como bien señalaron los profesores anteriores. Entonces vamos a partir de la definición del decreto 500 que el doctor Durán ya manejó en la primera exposición, diciendo que acto administrativo es toda manifestación de voluntad de la administración que produce efectos jurídicos. Nosotros vamos a preferir esta definición a la de Sayagues por algo que vamos a exponer después. Pero sobre esta definición del decreto 500 también corresponde hacer las mismas precisiones que hizo el doctor Durán en la primera hora del seminario de hoy, en el sentido de que los efectos jurídicos que están mencionados en la declaración no hacen a la esencia del acto administrativo, porque como bien él dijo, existen en el decreto 500 4 disposiciones al menos, el 142, 143, 101 y 104, que implican la posibilidad de que se impugne un acto administrativo que no fue notificado ni fue publicado, por lo tanto ahí no hay producción de efectos directos. Entonces, el elemento con que nos quedamos es que es importante, es imprescindible, es esencial la voluntad de la administración, pero direccionada a producir efectos jurídicos, no los efectos jurídicos mismos. Cascabella distingue dos conceptos que para nosotros son importantes, que es el de presupuestos y elementos del acto, y afirma que los presupuestos del acto son extrínsecos y que deben existir al momento en que se perfecciona, como ya se dijo, sería la existencia de una norma atributiva de competencia, el acaecimiento del supuesto previsto en la norma y el cumplimiento de trámites impuestos por el derecho. Mientras que los presupuestos, los elementos del acto son intrínsecos al acto, son esenciales. Y aquí aparece la determinación de la voluntad jurídica del órgano y una forma, manifestación exteriorizada, perceptible y comprensible para terceros. Durán también habla de que los presupuestos son anteriores al acto y dice también que los elementos propiamente constitutivos del acto administrativo son la declaración de voluntad de la administración, el contenido, la forma y el fin querido. Por lo tanto, el acto administrativo va a estar perfecto cuando tiene todos estos elementos. Cuando no existe una voluntad administrativa, o si existe, no recibió la forma que el ordenamiento jurídico exigió, entonces ahí no va a haber acto, porque no se cumplen con las disposiciones que establece el derecho objetivo.
Gordillo, cuando se refiere al acto administrativo, no pone el acento en el tema subjetivo y en el concepto de declaración de voluntad, sino que a su criterio corresponde destacar si el acto o no produce efectos jurídicos. Entonces, para él, para este autor argentino, el acto administrativo como productor de efectos jurídicos es la declaración, sí, de voluntad, pero a la que la Constitución y las leyes dan fuerza jurídicamente vinculante. La validez del acto administrativo para este autor no se relaciona entonces con la real voluntad psíquica de las personas, sino con el derecho objetivo. Ahora bien, si bien nosotros podemos distinguir entre lo que es la voluntad administrativa y la forma, inexorablemente se dan juntas, porque no hay voluntad administrativa sin contenido, ni tampoco voluntad administrativa sin forma, como señala Durán. En nuestro país, tal vez el autor que estudió con más detalle el tema de la voluntad del órgano fue Méndez, en su teoría del órgano. Y Méndez dice que la voluntad del órgano que señala la materia, límites y condiciones en que puede actuar una voluntad natural es una creación, es el resultado de la aplicación de la técnica jurídica. Por eso dice Méndez que la voluntad psicológica puede moverse espontáneamente siguiendo los propios impulsos, mientras que la voluntad orgánica solo está habilitada para hacerlo cuando se configuran los presupuestos de su acción y en base al principio de articulación se exige la fundamentación, es decir, el examen de las circunstancias que imponen la decisión, así como las normas en que se funda. La formulación de la voluntad orgánica dependerá de si nos encontramos frente a un órgano unipersonal en el cual su titular, luego de un proceso reflexivo, resuelve expresar la voluntad orgánica, o si estamos frente a un órgano pluripersonal en el cual necesariamente debe darse un proceso de deliberación que es colectivo para obtener la voluntad orgánica. Y precisamente en este tipo de órganos, Méndez distingue tres voluntades: la orgánica, de carácter técnico, que es lo que el órgano puede querer; la individual, de carácter psicológico, que es lo que cada uno de los componentes quiere; y la colectiva, de carácter técnico, que se expresa a través de la deliberación y la votación, y ahí sí estamos frente a la voluntad real en cada caso. Es decir, tres aspectos: técnico, administrativo, convocatoria, citación, instalación, y jurídico. Y él es muy preciso en su obra en definir qué implica cada una de estas etapas. Por ejemplo, en el acto de convocatoria, él dice que no es nada menor el hecho de que se tiene que citar, ¿verdad? Y la convocatoria debe contener lugar, día, hora, orden del día. También habla de la deliberación, cómo deben expresarse el quórum, distingue lo que es el quórum deliberativo del quórum decisorio, que pueden coincidir o no. Y para él el quórum es un elemento exclusivamente cuantitativo, requerido para el cumplimiento del acto o realización de un proceso que supone otro acto. La mayoría, por su parte, es cuantitativa y cualitativa y se limita a la votación. Cajarville destaca que cuando se trata de decidir, rige el principio mayoritario. El contenido de los votos minoritarios no se imputa al órgano como su voluntad. Y una vez emitida la declaración de voluntad en forma correcta, produce efectos jurídicos. Aún si tuviéramos en la situación de que se suspende el acto administrativo, lo que se suspende son los efectos, porque la declaración de voluntad ya se produjo y ya se exteriorizó. Y queremos hablar de un caso ocurrido a fines del año pasado, sentencia 890 del TCA del 16 de noviembre del 2017, en el que se da una mala formación justamente de la voluntad de un órgano. Se trata, en el caso, de un acto administrativo emitido por la Comisión de Salud Pública, órgano que depende del Ministerio de Salud Pública, creado en la ley orgánica. Este órgano tiene 15 miembros, lo preside el Ministro de Salud Pública y si bien tiene cometidos de asesoramiento, tiene una competencia privativa y excluyente en determinar si en temas de salud hubo un apartamiento de la lex artis, es decir, si hubo una mala asistencia, y puede sancionar a los médicos y al personal de salud.
Entonces, en este caso, donde dos padres impugnan una resolución de la Comisión de Salud Pública que dice que el procedimiento de salud se llevó perfectamente, falleció su hija de 15 meses en un centro asistencial privado, el tribunal va a analizar minuciosamente cómo se conformó la voluntad para expresar ese acto administrativo que dice que no hubo apartamiento de las normas debidas. Y lo va a hacer con mucho cuidado, porque como dice el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en este caso la Comisión de Salud Pública está actuando como tribunal disciplinario, es decir, está definiendo una sanción. Entonces, desde el punto de vista de las garantías, es muy importante que todas las secuencias que recién vimos que Méndez exige se hayan dado en la realidad. Y acá no pasó eso. Aparentemente habría 8 personas de las 15 que integraban el órgano, estaba desintegrado, no se pudo nombrar a sus representantes, no surge del expediente que haya habido votación, no se sabe cómo se votó, cuánto votaron de una forma o de otra, no hay acta administrativa, no hay individualización del que redactó el acta, y entonces, como dice el Tribunal de lo Contencioso, acá la desprolijidad es tan severa que amerita anular. Y dice lo siguiente: no estaba previsto el quórum para funcionar o deliberar y adoptar resolución. Pero si la norma atributiva de competencia estableció un órgano compuesto que será presidida por el ministro, es con tal integración que puede deliberar y legítimamente adoptar resolución en estricta observancia del principio de legalidad. Otro caso donde se plantearon problemas en la formación de voluntad, pero este es un caso distinto porque es un acto complejo y lo vemos en una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del año 2000, es la sentencia 408. En este caso, el Poder Ejecutivo modifica unilateralmente el estatuto de los funcionarios de un ente autónomo industrial y comercial. Como sabemos, la Constitución en el artículo 63 establece que en el caso de los estatutos de los entes autónomos industriales y comerciales hay una propuesta y una aprobación del Poder Ejecutivo. Pero acá el Poder Ejecutivo unilateralmente lo hace a destiempo, lo modifica de oficio. Y en este caso, lo que dice el tribunal es que lo va a anular con efectos generales por el 311, porque hay un paralelismo en las formas y en las competencias y debe revocar el mismo órgano de autoridad que dictó el acto, y si es un acto complejo se requiere necesariamente el concurso de los mismos órganos que actuaron en el inicio cuando se aprobó. No podemos desarrollar el tema del oficio del elemento subjetivo del acto administrativo en profundidad, solo vamos a decir algunos titulares. Sabemos que el elemento voluntad de la administración puede estar viciado por error, vicio, por error, dolo o violencia, pero si fueran las hipótesis de dolo o violencia, además estaríamos con figuras delictivas, claramente, y no es así, y no se da generalmente. Cacarville dice: si la voluntad administrativa tiene un fin distinto al fin debido, estamos en un supuesto de desviación de poder. Y Gordillo sostiene que los vicios de la voluntad pueden aparecer tanto en la declaración misma, objetivamente considerada, como en el proceso de producción de dicha declaración. En el primer caso, él dice: puede haber vicios en el origen, puede haber vicios en la preparación de la voluntad, puede haber vicios en la formación de la voluntad. En el origen sería el caso que maneja este autor argentino, un funcionario de hecho, ¿no?, que emite un acto administrativo. En la preparación de la voluntad, cuando se obvian trámites y formalidades exigidas por el derecho. En la formación de la voluntad refiere a situaciones en que un órgano colegiado no respete el quórum exigido o no haya deliberado antes de votar. Ahora, también me gustaría referirme a algo que habló el doctor Schiavi recién, que es cómo impactan las tecnologías en el tema de los actos administrativos y concretamente el elemento
voluntad de la administración. Él ya refirió a todo el marco positivo, señaló la importancia de la ley 16.736, que marca que Uruguay fue pionero en América Latina en todo este tema, y también el decreto 276 del 2013, y que se aplican los mismos principios del decreto 500, pero yo solamente quiero detenerme en un elemento, y es en la definición que da del piazo de acto administrativo electrónico, porque abarca en realidad dos situaciones que son diferentes. La expresión acto administrativo electrónico designa tanto al formado por el computador como al formado por medio del computador. En el primer caso, el computador no se limita a materializar una voluntad externa, sino que ahí, que son situaciones que hoy mencionaba el doctor Schiavi, es el que está determinando el contenido de esa voluntad y decidiendo en el caso concreto. En el segundo caso, la computadora lo que hace es simplemente manifestar una voluntad ya expresada. Y allí me gustaría compartir con ustedes una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es la sentencia del 10 de junio del 2008, que refiere justamente a un acto administrativo electrónico puro, diríamos, en el cual la computadora, chequeando que se dan todos los requisitos previstos, emite el acto. Esto obviamente solo puede pasar si estamos hablando de situaciones donde no hay el más mínimo margen de discrecionalidad, donde está arreglado y es preceptivo. Entonces, en este caso, justamente, es en la aplicación de un sistema informático que tiene la aduana, que se llama el sistema Lucía. Entonces, allí, directamente el sistema informático aplica el régimen tributario aduanero. El programa contiene unos criterios que constituyen una expresión de voluntad unilateral de la administración y produce efectos jurídicos. Por eso, también es interesante ver que Gordillo, cuando habla del acto electrónico, administrativo electrónico, habla de que hay voluntad administrativa en el sentido lato sensu, en el sentido del aparato administrativo. Es voluntad del Estado, pero ya no estamos en el sistema tradicional cuando tenemos una resolución, un reglamento, tenemos identificadas las personas que allí se pronunciaron. Otra cuestión que incide en el tema de la voluntad de la administración es qué pasa con el silencio. Cuando la administración no dice nada y solamente titulares, porque esto va a ser objeto de otra exposición, vamos a decir que en nuestro derecho hay varios artículos, ¿sí?, de nivel constitucional, legal, reglamentario, que pueden, que adjudican valor positivo o valor negativo. Claramente los recursos administrativos nosotros nos manejamos con el valor negativo, el tema de la denegatoria ficta. O sea que aquí no vamos a decir, solo vamos a decir una cosa, que es que Casaña dice que en el silencio negativo no hay un acto administrativo sino una ficción legal. Mientras que en el silencio positivo la ley presume la existencia de un acto administrativo. Tal vez el caso más conocido de silencio positivo en Uruguay es el de la Ley de Acceso a la Información Pública. El artículo 18 de allí lo consagra. Pero hay otra ley en Uruguay que también tiene el caso de derecho de silencio positivo. Yo lo único que traje fue la sentencia, una sentencia del tribunal en el cual se anula un acto que desconoce el silencio positivo en Uruguay, ¿no?, que es la sentencia del Tribunal 1040 de 21 de diciembre de 2017. Es una situación en la cual un docente pide una prórroga basándose en la ley
16.462, artículo 194, y allí se establece que si se evalúa que el docente está diríamos, en actitud de seguir prestando funciones, transcurrido dicho plazo, sin que la administración diga algo, se entiende que la prórroga está concedida. En este caso, lo que hace el CODICEN es 3 años después, unilateralmente, pronunciarse con otra fecha sobre la prórroga, desconociendo que ya había una prórroga que operó de pleno derecho por un plazo legal. Y obviamente el tribunal va a anular. Hay distintas regulaciones sobre esto. En el caso de Argentina, el silencio negativo es la regla. En el de Chile es el silencio positivo, igual que en España. Después se dirán en otras exposiciones, la ley 39 del 2017. Ahora, con todo este tema del silencio, a mí me gustaría hacer una reflexión final, y es el tema de cuando la administración no responde, si la administración tiene derecho a no responder. Parecería que en un Estado de Derecho, en un Estado constitucional de Derecho, esto no es así. Porque, como dicen Aramentía y Pío, si existe la obligación del Estado en sentido amplio de decidir, es porque existe el derecho subjetivo correlativo a la decisión expresa de ese titular de un derecho subjetivo o interés legítimo. Y esto se conecta con un concepto más amplio, que es el de acceso a la justicia. Hoy el profesor brasileño que nos acompaña estaba hablando de la asimetría entre el Estado y el ciudadano. La asimetría de poder cuando la administración pública impone un acto administrativo en el marco del derecho bajo el principio de legalidad, pero utilizando prerrogativas públicas, utilizando poder público. Entonces, este tema del silencio en algunos casos me parece que habría que reflexionar por la línea del acceso a la justicia, ¿sí? Que nosotros además tenemos la normativa nacional y la normativa del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos por otro lado cartas iberoamericanas que nuestro país ha firmado, la Carta Iberoamericana sobre Participación Ciudadana dice claramente en el artículo 25 que todos los ciudadanos somos titulares de un derecho fundamental a la buena administración pública. Y por otra parte, Casaña también dice siempre hay que tener presente el principio pro persona, que debe dirigir el actuar no solo de un operador en función administrativa, sino también en la función jurisdiccional. Por eso el tema de la preeminencia de la posición jurídica de la persona es algo que la administración pública en un Estado de Derecho debe cuidar. Gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Va a ser muy interesante después agregar al libro la sentencia del primer acto. Bueno, bien, vamos a dar la palabra ahora al profesor Adrián Gutiérrez. Adrián Gutiérrez es profesor de Derecho Administrativo Adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católica del Uruguay. Es miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Adrián, como siempre, es un placer tenerte entre nosotros. Gracias. Y gracias a la ley y por ampliar la invitación. El tema que vamos a tratar en estos minutos es sobre la forma, pero con especial referencia a la motivación. Siguiendo lo que es la clasificación de Cascarvilla, referencia a este tema, de presupuestos y elementos, cuando hablamos de la forma, nos referimos a los elementos del acto.
Y la forma, como lo señala Cajaville, es la manifestación exteriorizada, perceptible y comprensible por terceros de esa determinación de la voluntad de la administración. Justamente Barra y Durán destacan que la voluntad debe exteriorizarse de alguna manera, que es justamente la forma, porque se dan juntas, y de lo contrario, en estos casos, no existirá una voluntad si no se da a través de determinada forma, no existirá como realidad exterior del emisor, por lo tanto va a parecer totalmente efecto jurídico. Ahora bien, cuando el derecho le otorga o exige una determinada forma, es como menciona Cajaville, nos encontramos frente a un acto de tipo solemne, y en ese caso, como lo menciona Durán, si no se adopta esa forma, entonces no hay acto. Ahora, por eso, en estos casos, cuando nosotros siempre en relación al procedimiento administrativo hablamos del principio del formalismo en favor del administrado, cuando estamos frente a una situación donde el derecho exige una determinada forma, ahí en realidad el principio es el inverso, ¿verdad? O sea, las reglas son las formalidades del acto. Y estas formalidades además sirven y están concebidas como garantía de los ciudadanos. Por eso se requiere una interpretación estricta y siguiendo lo que la normativa exige en ese sentido. Con carácter general, el procedimiento administrativo común, ustedes saben que el artículo 27 establece que los actos se documentarán por escrito cuando la norma lo disponga expresamente, por ejemplo, en el caso de un acto de determinación tributaria, o aclara la importancia del asunto o su trascendencia jurídica si lo imponga. En general, si uno, remitiéndonos al tenor literal de la norma, en la generalidad de los casos se va a requerir la forma escrita, ¿no? La importancia del asunto o su trascendencia jurídica si lo imponga. Por eso creo que podemos afirmar que con carácter general la forma escrita es la que se requiere, salvo lo que establece el artículo 28 en los casos de urgencia o imposibilidad de hacerlo, en los cuales además la norma exige que posteriormente se plasme por escrito. Además, la forma escrita permite fundamentar más acabadamente la decisión y así permitir una mejor valoración en lo que refiere a la legitimidad y razonabilidad de esa decisión administrativa. Y allí esto vincula íntimamente con lo que es la motivación de las decisiones, que como ustedes saben, en nuestro derecho positivo está regulada en el artículo 123 del decreto 500, que menciona específicamente que todo acto administrativo debe estar motivado. Y esa motivación, ya Durán Martínez en el año 1978 definió a la motivación como la expresión del motivo, o sea, la causa que fundamenta el acto. Posteriormente, Real cuestionó, digamos, la utilización del concepto motivación, porque derivado del motivo, sugiriendo el uso de la palabra fundamentación, que incluiría, además de la expresión de los presupuestos de derecho y de derecho, o sea, el motivo, la finalidad perseguida con el dictado de ese acto. Si bien Durán coincide con Real en esta precisión, también critica de alguna forma el uso de la palabra fundamentación, o del término fundamentación, ya que deriva de fundamento y el fundamento también puede llevar alguna confusión con relación al motivo, ya que se define el motivo como fundamento de hecho o de derecho del acto administrativo. Sin perjuicio de poder usar uno u otro término indistintamente, ya que se ha metido pacíficamente por la doctrina y también la jurisprudencia el uso del término motivación o fundamentación. Lo importante es lo que implica ese término, ¿no? Y la fundamentación o la motivación
refiere a la exposición de las razones que determinan el dictado del acto administrativo, lo que incluye la exteriorización del motivo, o sea, los presupuestos de hecho y de derecho, y permitiendo la explicitación de la finalidad que lleva al dictado del acto. Como dice Durán, es la justificación del acto administrativo, efectuado con la expresión de los motivos determinantes y la finalidad perseguida, de manera que se pueda, y sobre todo el destinatario, entender la decisión, o entenderla como correcta o aceptable. Por lo que venimos a expresar entonces, la motivación es el porqué de la decisión, el fundamento o la explicación del por qué se toma esa decisión. Ese fundamento o esa motivación es intrínseca a todo acto administrativo, pero sobre todo y más específicamente se requiere, y así también el tribunal lo ha exigido, cuando refiere al ejercicio, cuando la administración hace ejercicio de las potestades discrecionales, ¿no? Donde tiene que justificar más acabadamente por qué opta dentro de una de las diferentes opciones que tiene planteadas en esa situación concreta. Pero también la motivación de las decisiones debe realizarse no solo cuando existe digamos, una decisión que pueda afectar un interés, sino también cuando las decisiones son favorables. ¿Por qué? Porque puede haber otro interesado en conocer el por qué se tomó esa decisión en una situación anterior y pretender de que se le aplique también la misma solución, ¿no? Pretender que se aplique ese precedente administrativo anterior. O, como señala Barra, en los casos de los procedimientos administrativos triangulares, donde un tercer interesado en el procedimiento también puede tener interés en conocer cuáles fueron los fundamentos de por qué se tomó esa decisión en ese caso. Pero todo esto que hace a la motivación, y más específicamente, y en lo que quería detenerme, es en lo que llamo las bases fundamentales. ¿Cuáles son esas bases fundamentales para exigir la explicitación de los fundamentos de una decisión? Tradicionalmente se ha dicho, bueno, la explicitación de los fundamentos se hace al principio del debido proceso, ¿no? Que el destinatario conozca cuáles son los argumentos que maneja la administración para así poder defenderse adecuadamente. Es en definitiva la principal herramienta que tiene el destinatario para poder interpretar la decisión adoptada. En este sentido, la doctrina conteste en afirmar que la motivación constituye un elemento que integra, sin lugar a dudas, el concepto del debido proceso y más específicamente el derecho de defensa. Durán Martínez, al estudiar este tema, específicamente hace mención, entre otros aspectos, a la solución que en el derecho positivo está plasmada en relación al procedimiento administrativo en el artículo 5 del decreto 500, cuando dice que los interesados en el procedimiento administrativo gozarán de todos los derechos y garantías inherentes al debido proceso de conformidad, entre otros, con las normas de derecho internacional aprobadas por la República. Ustedes saben que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 8 específicamente establece dentro del principio del debido proceso el de motivar las decisiones administrativas. Y otro de los elementos que hacen a esas bases fundamentales para exigir la explicitación de los motivos y de los presupuestos de derecho que hacen al dictado del acto administrativo es también el principio de tutela jurisdiccional efectiva, ¿no? Que en definitiva los órganos decisores puedan conocer específicamente cuáles son esos argumentos manejados por la administración para así poder en definitiva analizar la legalidad y la razonabilidad de las decisiones. Y además, más importante que esto que venimos de mencionar, es, como dice Gordillo, la fundamentación se elige como un justificativo de la acción administrativa.
otorgando una absoluta transparencia en lo que refiere a la actuación y a la toma de decisiones, lo que vemos hace en definitiva a la buena administración. Charleal expresaba que la fundamentación es prenda de buena administración. Y Durán toma esto mismo y menciona que la motivación es una exigencia de buena administración para una efectiva vigencia en un Estado constitucional de derecho necesario para el pleno desarrollo de la persona humana. Y cita la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de Niza del año 2000, que en el artículo 41 expresa claramente el derecho a la buena administración y la correlativa obligación de la administración de motivar sus decisiones. Como señala Durán y también en la misma línea Melián, la justificación entonces de las decisiones hace a la democracia y la buena administración hace de la gobernanza. Esto es un modelo de administración más participativo, lo que implica una democratización de la función administrativa que debe perseguir, como sabemos, la satisfacción del interés general. Y ese interés general debe apreciarse en cada caso concreto, y es la forma de poder apreciarlo es justamente a través de una decisión administrativa debidamente justificada. La motivación, entonces, implica que deban explicitarse los motivos, las normas y las razones invocadas por la administración como premisa donde se extraiga lógicamente que la decisión y las razones de derecho corresponden a los textos invocados y que tales hechos y que esos hechos son verdaderos. O más concretamente, como menciona Alicia Castro cuando analiza la motivación de las decisiones jurisdiccionales, debe existir una adecuada justificación de la existencia de los hechos o de la entidad de esos hechos, porque muchas veces arribar a si los hechos son verdaderos o no es una cuestión un poco más complicada, pero sí al menos de que exista una adecuada justificación de la existencia de esos hechos y que esos hechos fueron de la forma que se indica. Por ello, toda decisión administrativa o la fundamentación, mejor dicho, es de principio obligatoria en todo acto administrativo, salvo algunos casos que, como por ejemplo el acto tácito, que por definición carece de motivación. Y en nuestro derecho, como vimos, el artículo 123 justamente establece la motivación como un elemento esencial del acto administrativo. Esa fundamentación debe ser además suficiente, esto es que con su sola estructura se adviertan las razones que determinan la adopción de esa decisión, que logre convencer al destinatario. Por lo tanto, no es una motivación suficiente cuando lo que se expresa no conecta con la cuestión del debate, o sea, con lo decidido, ¿no? Alicia Castro, cuando escribió sobre la motivación en las decisiones judiciales, como les comentaba, dice, bueno, el clásico recorte y pegue, es claro que no conecta una cosa con lo decidido, ¿no? Pero tampoco existiría una razón suficiente cuando se pretende utilizar la presión de razones de mejor servicio para justificar una decisión que por su propia generalidad y gravedad determina o puede encubrir una decisión infundada. Pero además la motivación debe ser congruente, o sea, coherente con los antecedentes y el fin perseguido. Y sobre todo exacta, y acá quería hacer alguna precisión, o sea, exacta cuando son ciertas o como decía, debidamente justificadas las circunstancias de hecho enunciadas, y cuando las reglas de derecho invocadas son aplicables al caso y su interpretación es correcta. O sea,
Puede haber un error de derecho cuando no se consideran normas cuya aplicación es indiscutible, por ejemplo, en el caso concreto o en el caso, ¿no? Se considera norma cuya aplicación debería realmente existir. Puede existir también un error en lo que refiere a la calificación normativa de los hechos, más allá de los márgenes de opinabilidad, cuando esa calificación excede cualquier grado o cualquier margen razonable de amplitud. Y también puede existir un error en la motivación porque la interpretación no se compadece con el texto y violenta de forma ostensible sus posibilidades semánticas. E incluso también podría haber un error en la argumentación cuando se utiliza una de las interpretaciones posibles. En caso de que hubiera dos interpretaciones, se utiliza una de ellas, pero no se justifica las razones por qué se opta por esa interpretación. Por eso, la exactitud de la motivación excluye cualquier tipo de error en la interpretación de los hechos o la norma aplicable. Como dice Durán, cuando hablamos en realidad de una motivación exacta, la exactitud exige un saque de papel, dice Durán, ¿no? Siendo necesario justamente comparar lo dicho en el papel con la realidad. Otro de los aspectos importantes y relevantes en lo que refiere a la motivación de las decisiones es que debe realizarse en forma concomitante con la toma de la decisión, impidiéndose de esta forma obviamente la motivación a posteriori, subsanando lo que es el vicio en no motivar la decisión, y en esto hay jurisprudencia también de la motivación del Tribunal de Contencioso Administrativo que avala esta posición. Ello reserva la posibilidad de realizar lo que es una motivación por remisión, más allá de algunas posiciones que creo minoritarias en cuanto inhiben la motivación por remisión. También el Tribunal de lo Contencioso Administrativo la ha aceptado siempre que la motivación surja de los antecedentes administrativos, o más precisamente, como señala Durán, solo resulta admisible la motivación por reenvío, salvo que ese reenvío sea a un documento impreciso, o sea, admite la motivación por reenvío, salvo que sea un documento impreciso de ese expediente o que no sea suficientemente clara, ¿no? Esto puede suceder sobre todo con expedientes de gran volumen, donde se requiere que sea precisa la revisión a cuál es el antecedente. Hay situaciones que puede haber, donde puede haber de repente dos informes jurídicos distintos, y bueno, ahí vaya que sí es importante establecer cuál es la fundamentación de ese acto, o está en el propio acto administrativo, o la revisión debe ser bien concreta y precisa. Y por supuesto que también la fundamentación debe pronunciarse sobre las defensas alegadas por el administrado, esto es, en relación a los argumentos que haya tenido, y por supuesto también con la resultancia de los métodos de prueba que se hayan evidenciado. Para terminar, porque estamos ya bien en la hora, como señala ahora, la motivación hace entonces a la forma del acto, pero refleja sin lugar a dudas su contenido. Por eso le decía su grupo, dice, la motivación no constituye un recaudo formal más del acto. No se puede conocer la relación que la une con la propia esencia de la decisión administrativa, como señala cada uno. Más allá de que algunos autores dicen, bueno, la motivación hace a un aspecto de forma, de sustancia, y otros sectores que hablan de una cuestión de forma, me quedo con lo que señala Garrido Falla en cuanto a que menciona que la discusión acerca de si la motivación constituye un requisito de forma o de fondo se encuentra, y dice, fuera de lugar cuando la cuestión que se plantea es la relativa a si la administración está obligada a declarar los motivos y su expresa correlación con la finalidad que debe perseguir la administración al adoptar una decisión. Y por sobre todas las cosas,
la observancia del principio del debido proceso, del principio de tutela jurisdiccional efectiva y de buena administración. Gracias.